en nombre de la Sugerencia Cultural del Banco de la República y de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Es como siempre un honor y un privilegio tener aquí al profesor Fernando Viviescas. Yo creo que además de su posgrado en Texas, en Estados Unidos, su pregrado en arquitectura, etcétera, creo que Fernando ya hoy en día es reconocido como seguramente la persona que más sabe de ciudades en este país y uno de los referentes latinoamericanos en temas de urbanismo. Fernando además ha sido decano, ha sido vicerrector de la Universidad Nacional y un incansable estudioso. Es un privilegio, Fernando, tenerte y que hubieras aceptado la invitación de venirnos a hablar en el marco de los 90 años del Banco de la República. Seguramente han tenido oportunidad, espero, de ver la exposición. Pues uno de los temas que atraviesa la historia del Banco de la República es el tema de las edificaciones, de la arquitectura, de el rol que ha jugado también desde el punto de vista urbano el Banco de la República, no solamente en Bogotá, sino en las 28 sucursales que tiene y que además muy rápidamente se crean. Es decir, para el año 28, 5 años después, ya estaban hechas todas las sucursales del Banco de la República, lo cual pues, es también muy diciente de una presencia nacional, incluso en algunos lugares muy estratégicos, como por ejemplo en el año 32 hacer una sede en Leticia y en Florencia como posición política frente a la guerra con el Perú. Es decir, hay ciertos movimientos que ha hecho el banco que parecieran solamente de presencia de sucursal y en realidad es una propuesta política. Fernando de manera muy generosa aceptó la invitación de venir a hablar sobre el tema de qué significan este tipo de edificaciones y de decisiones en las historias de las ciudades. Un privilegio, Fernando, y muchas gracias por venir. Gracias, Alexis. Yo soy el que me siento honrado, digamos, porque no solamente esta es una de las instituciones más importantes que tiene el país, sino que en cuanto uno empiece a hurgar, se va a encontrar con una cosa bastante exótica, digamos, en Colombia. Y de todas maneras, pues es muy importante que ahora ya lo sabemos, digamos, que un país, una sociedad pueda contar algo así como con un banco central, digamos, en términos de lo que puede ser el desarrollo de una institucionalidad, de una sociedad, digamos. Sería es decir, un elemento fundamental para construir sociedad. Y digo exótico porque, pues, además de eso, digamos, de jugar eso y yo tomé una foto ahí, ustedes van a ver cómo es una cosa muy impactante ahí en la exposición que hablan de contener la inflación, digamos, ¿no es cierto? Entonces le explican a uno, yo que nunca había entendido qué era la inflación, por fin la entendí ahí, que uno cuando que puede comprar 25 panes con 5.000 pesos, eso pues aparte de ser un milagro ahora, digamos, ya cuando empieza a aumentar el porcentaje, pues uno compra menos panes, digamos. No sé cómo ha sido ese control de la inflación, porque ahora pues 50 panes no se pueden comprar con nada, digamos, pero digo, aparte de mantener eso y de la estabilización de la economía, digamos que es un elemento central y bastante como reto, dijéramos, esta institución le ha apostado a una cosa que yo creo que todo el mundo, digamos, pero también, sobre todo institucionalmente, ha sido bastante ignorada, dijéramos, en Colombia. Yo voy a tratar simplemente de enfatizar eso y de mirar un poco hacia el futuro cómo debería ser, digamos, hacia el final, digamos, de la exposición,
yo les voy a descubrir que esto más que una celebración debe ser como la firma de un reto, digamos, como la actualización de un reto más bien que celebrar los 90 años, que ya es, pues es una gran cosa, lo digo yo que también he celebrado muchos años, pero digamos, la idea de la mirada sobre el pasado, a mi juicio, al contrario de lo que hacen los historiadores, es más bien a ver cómo le sirve eso al futuro, que quedarme mirando hacia atrás, digamos, ¿no? Pero sí quiero señalar ese punto, y sobre todo, digamos, por la coyuntura, y ya específicamente por la cuestión de la ciudad, de lo que es realmente este país, que ahí, reitero, la posición del banco ha sido bastante exótica, y no solamente por lo extraño, dijéramos que una institución se ponga a trabajar en una perspectiva de creación de una cultura que sea más o menos coherente con el desarrollo que el país tiene. Eso es lo exótico en Colombia. En Colombia eso no se, digamos, nadie ni ninguna institución tiende a trabajar para ponerse en sintonía de hacia dónde va el país, digamos, ¿no? Es decir, esa perspectiva que es proyectual, digamos, una cosa de largo plazo, de proyecto de país. Ahorita voy a enfatizar en eso. En Colombia no existe, digamos. En Colombia no hay sentido de proyecto, esto no es hay un teórico del diseño que habla de las sociedades que se mueven en el vacío proyectual. Gibbon Sipe, es bien interesante ese concepto, para señalar aquellas sociedades que viven, dijéramos, el día a día, que no tienen proyecto, que no construyen, digámoslo así, un futuro, ni sueñan. Un colombiano, el doctor Ginás, habló alguna vez en Bogotá, yo creo que eso se puede extender al país. Él decía que él es neurólogo, ¿no? Y entonces él decía que Bogotá era una ciudad a la que que tenía enfermo el lóbulo frontal. Y cuando uno tiene afectado el lóbulo frontal, digamos, puede llegar el punto de que si a uno le dicen, oye, ¿qué vas a hacer mañana?, uno no entiende la pregunta, no entiende de qué están hablando. O sea, no hay elementos para elaborar una posibilidad, dijéramos, hacia el futuro, ni desear tampoco, ni nada. O sea, ya digo, si a uno le dicen, ¿qué vas a hacer mañana?, la persona no entiende, le tienen que explicar de qué se trata la cosa, porque no presenta. Yo creo que Colombia es así. Colombia no piensa de mañana, digamos, no sabe qué va a hacer en el futuro, y se acomoda muy bien entonces a esa idea del vacío proyectual de que hablaba Von Sipe, en el sentido de que no hay proyecto. Entonces, muchísimo menos se va a dar la posibilidad de que se le trabaje a tratar de buscar cómo incidir en los elementos hacia los cuales va tendiendo una sociedad. Ese es el otro elemento exótico de la posición del banco. El banco, curiosamente, le ha trabajado a la perspectiva de construir una cultura urbana, de construir con la gente. Ese es otro elemento a subrayar, una cultura ciudadana, de ir hacia la ciudad, digamos. Eso. Y el otro elemento es que, a pesar de todo, lo ha hecho muy calladamente. Esa es otra cosa que incluso yo, revisando las cosas para esta charla, me sorprendí yo mismo, digamos. Yo soy un asiduo visitante de aquí, tengo fotos de casi todas las exposiciones que se han hecho en los últimos años, digamos, y me sorprende no solamente lo poco que se conoce, sino, digamos, lo poco que hace propaganda de ese hecho la institución, el banco y toda la biblioteca y toda la cosa, digamos. Es increíble. Entonces ese punto, dijéramos, es importante tenerlo en cuenta para lo que vamos a mirar, digamos, porque hacia el final yo lo que voy es a pedirle al banco que pues se comprometa de verdad y empiece a jalonar a todo el mundo para esto, porque pues también, por otro lado, el banco no es una institución menor dentro de la estructura institucional del país. Es el Banco Central, digamos, es el que incide sobre la economía. O sea, tiene un poder enorme.
y ahí hay un elemento, pues, también sui generis a mi juicio, digamos, porque pues con ese poder tan enorme que tiene y hace una labor callada, a mi juicio, fundamental para el país, digamos, porque ese es el punto. Entonces, en ese sentido, digamos, el punto central es cómo se crea una cultura, y aquí voy rápidamente a hacer esto, voy a hacer una digresión sobre la cuestión de la encrucijada de la cultura, digamos. En Colombia, bueno, en muchas partes, en mucha crítica a nivel mundial, se tiende a creer que la cultura es siempre de la que venimos, digamos, del pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la modernidad se le endilga siempre que quiere acabar con las culturas anteriores, digamos, y que ya por eso, pues mucha antropología, mucha sociología y mucha gente, además, tiende a desconocer la modernidad sobre la base de que es que ataca la cultura, entendiendo por cultura solamente la que viene de atrás, digámoslo así, ¿no es cierto? Pero ese concepto, a mi juicio, y esto lo quiero hacer porque pues yo creo que es necesario, hablando de cultura urbana y hablando de todas las transformaciones que eso implica, esa concepción de la cultura tiene un problema no solamente que se aferra al pasado, sino que se equivoca con su mismo discurso, digamos. Es decir, cuando uno piensa que la cultura es solamente de donde proviene uno, y ahí viene el problema de la identidad, y viene todo el problema pues del nacionalismo y muchas cosas, ignora que esa cultura también fue construida. Entonces, digamos, para simplificar de una manera muy estruendosamente rápida, digamos, uno podría decir que la cultura es lo que construyen las sociedades para poder entender, dijéramos, sus relaciones de los hombres y las mujeres entre sí, y de estos con la naturaleza, y básicamente con la imaginación, digamos, con la creatividad, con las formas de expresión, etcétera, etcétera. Y eso, desde mi punto de vista, es algo no solamente inevitable, sino que se da permanentemente. O sea, eso nunca está fijado en piedra, excepto para estos discursos, digamos, ¿no? Es decir, en ese sentido, entonces, digamos, un colombiano se tiene que morir en términos de cultura con los elementos que adquirió cuando nació. Entonces, y ese es un punto muy grave, porque significa que entonces toda la vida pasó de forma inútil en relación con su propia existencia, porque nunca se pudo hacer una pregunta sobre sí mismo. ¿Sí? Entonces, digo que cuando se habla entonces de una cultura en esos términos, pues ahí hay un problema muy serio, digamos, ¿no? Entonces, muy serio, digo, en términos de uno hacerse preguntas, digamos, porque pues no podría hacerse cuestión nunca una pregunta. Por eso uno puede oír, digamos, un paisa, por ejemplo, que es de donde yo provengo, ¿no es cierto?, que el tipo incluso se niega a salir de Medellín porque pues si le toca comer sin arepa, pues ahí no hay comida, digamos, ¿no es cierto? Entonces dicen así, ¿cierto? Si comida sin arepa no es comida, por ejemplo, ¿no? Bueno, o compran 3 o 4 botellas de aguardiente cuando se van a ir a viajar a otro país porque pues allá no hay aguardiente y cosas así, digamos, ese tipo de cosas. No, cuando hablamos de la cultura aquí, en los términos que vamos a trabajar aquí, pues hablamos más bien de la cultura en términos de algo que tenemos que construir siempre y permanentemente, pues porque siempre y permanentemente estamos en relación con los demás, con el entorno de la naturaleza y obviamente con todo lo que hemos construido, tanto físico como metafísico, digámoslo así, ¿no? Entonces, y además somos en eso, es decir, somos en la pretensión de contestar a esas inquietudes al día a día, digamos, en esa perspectiva. Ese es el término, digamos, de cultura, porque pues... y esto es muy importante porque, claro, también cuando se habla de la cultura urbana, y ahí hay un punto central, digamos, es que se llega también a la idea de que la ciudad pues atenta contra la cultura.
y que la ciudad no respeta la cultura, no respeta la historia, no respeta no sé qué, porque la ciudad, y entonces se crea un discurso negativo sobre la ciudad, que también, pues obviamente, pues la antropología, la sociología, todo esto, ¿no? Digamos, viven en esa perspectiva, digamos, y por eso la ciudad tiene un discurso muy negativo. Cuando uno habla de la ciudad, entonces, claro, hace como unas 2 o 3 semanas, un señor se puso como un energúmeno y me dijo que lo que pasaba era que yo era, primero, que yo era un modernista, que creía en la modernidad; segundo, que además era urbanista; y tercero, que estaba convencido de que la cultura urbana era el futuro de la sociedad. Y yo le dije, bueno, pues sí, si va a empezar el fusilamiento, pues empiece, ¿no? Digamos, pero digamos, para señalar lo actual y lo dijéramos, vigente, dijéramos, de esa discusión, ¿no? Es decir, el punto. No valen esos discursos que uno diga, bueno, es que vivimos en un país que tiene más del 75% de la gente viviendo en ciudades, y no solo eso, sino que empezó a urbanizarse hace más de 60 años, digamos. El censo de 1963 ya muestra cómo la sociedad colombiana vive mayormente en centros urbanos. Entonces, ahí hay un punto central, digamos, de por qué el banco sí le apuesta a eso desde el principio. ¿Sí? De alguna manera el banco, por ejemplo, se compra, yo creo que habían varios, según dice en la exposición, había casi todos los bancos se habían quebrado, digamos, por eso es que surge esto, pues ahí dice que todos los bancos se habían quebrado, los privados, y claro, entonces el país se quedaba sin bancos, pero ellos buscan el banco de Pedro A. López, ¿no es cierto?, y el banco de Pedro A. López, que yo creo era el banco más moderno que había en ese momento, digamos, y el edificio en todo caso era de una apuesta, dijéramos, no solo de solidez, sino de modernidad muy, muy fuerte, digamos. Entonces, en ese sentido, ahora yo no sé qué tan consciente sea el banco de la cosa, eso es otra cuestión que habría que mirar, digamos, porque también hay una perspectiva de la existencia que se lleva bastante inconscientemente, digamos, y hay un problema con nuestra ciudadanía, porque la ciudadanía colombiana es una ciudadanía como muy inconsciente, y la ciudadanía pues debe ser una cuestión más bien consciente, dijéramos, también, porque también se construye, digamos. Entonces ese primer elemento, digamos, uno se puede aferrar allí de un elemento de modernidad que el banco desde el principio empieza a subrayar. Yo no sé si a dejar claro, pero por lo menos a subrayar, digamos, la cuestión de la arquitectura. Es que esto en 1923, esto debe haber sido un edificio muy notable, dijéramos, en Bogotá. Es que en Bogotá en 1923 debía tener algo así como 100.000, 120.000 habitantes, digamos, era un pueblito, pues mejor dicho. La Universidad Nacional a veces cuando está llena tiene más de 50.000 personas, entonces Bogotá tenía por ahí el doble de la gente que le cabe a la Universidad Nacional cuando ya en ese momento se tomaba esta discusión, digamos, en relación con este punto. El otro elemento es digamos, abocarse con la arquitectura, digamos. En eso va a tener problemas incluso con los arquitectos cuando va a resolver el problema del edificio actual, digamos, en la década del 50, los arquitectos se ponen a pelear contra el banco, primero porque el banco tenía la política rarísima de que invitaba era arquitectos extranjeros a hacer los edificios, digamos, ¿no es cierto? Y segundo, pues porque pues era también en los años 50, que es cuando se hace ese edificio, es una mole, digámoslo así, muy grande, todavía es una mole, digamos, uno también puede en este momento hacerle una discusión. Pero bueno, el punto que les quiero señalar es que cuando ya se desarrolla sobre la arquitectura, es muy importante en una cultura tan atrasada como la de Colombia, donde nos estamos acostumbrados a casi que a meternos a cualquier cosa, digamos, ¿no? En cualquier vaina. Uno de los grandes problemas que tiene la arquitectura en Colombia es que mucha gente, sobre todo arquitectos, piensan que la arquitectura es solamente en los estratos 6 o 7, digamos, o 20, digamos, porque son lo único que pueden pagar. La arquitectura no es para la otra gente, digamos, es como exótica, digamos, en ese punto. Entonces,
imagínense ustedes si el banco coge y se aboca de una vez a la arquitectura, ese acto de decir, bueno, vamos a abocarnos a una arquitectura, pero nosotros tenemos plata, vamos a hacerlo con la arquitectura, con lo que más arquitectura muestra, etcétera, es un acto también de modernidad, y luego vamos a ver, es un acto también urbano, digamos, de construir ciudad, de apostarle a lo más grande, a lo más bello, y eso de lo más bello también es importantísimo, digamos, porque luego el banco, o luego no, casi que inmediatamente el banco se apuesta también al arte, digamos, como una forma de buscar esto, y eso en Colombia sigue siendo muy exótico, digamos, pero el arte tiene un elemento central, el arte y la arquitectura, ahí en ese punto, y es que apuestan siempre a señalar la cualificación de la existencia. O sea, la vida no es como es, sino que la vida se tiene que transformar, y las actividades y las instituciones y las disciplinas como la arquitectura son elementos que entran a hacer esa diferencia entre una cosa y otra, digamos. Entonces, esta es una primera seña, digamos, que uno encuentra muy potente, digamos, el edificio. Esta foto es de hace 3 días que estuve por allá por el banco, digamos, y muestra, pues esta es una pieza de arquitectura que todavía pues se defiende, digamos, es una arquitectura que todavía se mantiene, y ahí hay un punto central, y es que se le apuesta entonces a una permanencia, digamos, ¿no? Entonces, que un banco tome esa actitud es importante también, porque pues es un banco que da estabilidad. En alguna parte van a señalar lo de la estabilidad, digamos, ya no solamente la economía, sino de todo otro desarrollo. Pasemos. Aquí está esto, miren, en ese sentido, pues obviamente las discusiones, ya les hablé de la discusión con los arquitectos por el edificio de la Jiménez con Séptimo. Ahí hay una cosa que yo siempre me he preguntado, yo siempre pensé, la primera vez que vine a Bogotá fue hace 50 años, que me trajo mi papá, y había un hotelito que queda exactamente al frente, ahí donde están ahora las cosas donde venden estas frusilerías, estas cosas de artesanías, digamos, que la venden ahí. Ahí está un hotelucho, no me acuerdo ya cuándo era eso, cómo era eso, pero pues, bueno, desde esa época a mí siempre me pareció que la Plaza Santander era una plaza muy provinciana, digamos, muy pueblerina, o sea, los rincones, si uno la mira en detalle, estuve mirándola hace 3 días, con Esperanza pasamos por ahí, y uno veía que, pues ahí me hice embetunar y todo, y el señor que embetuna era como un muchacho de pueblo contándole a uno, estaba indignado contra los indignados, entre otras cosas. Pero esta foto, por ejemplo, que la tomé yo, muestra claramente cómo hay una, no solamente porque está la iglesia, está el prócer, sino es la misma arquitectura del Parque Santander la que lo hace muy provinciano, digamos. Y para colmo, el banco no le dio el frente al parque, sino que se la dio a la Séptima, ¿no es cierto? Y entonces el parque se quedó sin que el banco contribuyera, dijéramos, a sacarlo de ahí, digamos, que hubiera podido ser muy bueno el gesto, digamos, en arquitectura y en urbanismo las cosas siempre son de gesto, digamos, en eso ahí yo creo que ese parque pues ayudaba muy poquito a eso, digamos, ¿no? Entonces en cambio, lo de la modernización sí está presente, dijéramos, desde el principio, desde el vamos, dijéramos, del banco. Hay una cierta responsabilidad en la exposición, está muy claro, dijéramos, en los libros y en las cosas, cuando uno lee lo que dejan ver ahí las vitrinas, ve claramente que hay una actitud como de modernizar las cosas, de hacer las cosas bien limpias, en fin, una cosa de esa. Y luego, desde luego, pues, el lema que creo que tiene en el fondo la exposición, ¿no es cierto?, edificios, economía y cultura, digamos, es también un elemento que yo creo que quienes curaron la exposición lo extractaron obviamente de los elementos que veían en la historia del banco, digamos, y sobre esos elementos, pues esos elementos son muy urbanos. O sea, ahí hay un espíritu urbanizador, que en 1923 pues es muy loable, dijéramos, que haya una institución cuando eso pues está en manos todavía del Partido Conservador del país, lo están levantando. Monseñor Willis es tal vez la persona más egregia del país en esa época. En fin, ahí hay una perspectiva muy grande.
Y de nuevo, la permanencia, digamos, ¿no es cierto? Es decir, ahora este edificio habría que hacerle, digamos, la crítica de que hace muy poco por el Parque Santander, pero hace también muy poco por la Séptima, digamos, si uno se va a poner a ser riguroso, dijéramos, en la crítica arquitectónica, pero ya, obviamente, ya es un ícono de la ciudad, digamos, y del país, y de la institución, y demás, en ese sentido, digamos. Entonces, sí, sigue siendo una discusión con lo convencional, digamos, con la perspectiva convencional de la arquitectura. Dale. Y aquí viene una de las cosas más sorprendentes, digamos, en 1957, digamos, a mediados eso debe haber sido principios, mediados de la década del 50, que le piden a Pedronel Gómez que haga este mural, y los grabados ya se me olvidó el italiano que hace los grabados, que ahorita están tapados, digamos, pero bueno, yo estuve mucho rato mirando este mural. Yo no lo conocía, fíjense ustedes, lo vine a conocer hace como 3 o 4 días que estuve mirando ahí, y esta foto tampoco es mía, pero el mural es fantástico, digamos, y mucho más fantástico si uno piensa en los años, estamos en 1957, cuando Pedronel, yo le digo Pedronel porque él fue profesor mío, yo fui alumno de él, digamos, él me dio perspectiva y axonometría y dibujo y cosas de estas, digamos. Pero en 1957 él habla y lo llama, al mural lo llama Momentos Críticos de la Nación. Ese mural hay que mirarlo, o sea, hay que irse allá y estudiarlo. Está en muy buen estado, pues como casi todo, pues son 90 años cuidando el patrimonio, dicen ustedes, ¿no es cierto? Entonces está muy bien tenido. Entonces el mural es extraordinario, pero lo interesante del mural es, digamos, la modernidad de ese mural, digamos. Así era Pedronel, realmente él no tenía problemas en trabajar con la acuarela, de hacer un mural, ¿no es cierto? Y hace el debate con los muralistas mexicanos, pero además tenía una concepción de la sociedad muy fuerte, muy bien estructurada, digamos, y era un tipo avanzado, dijéramos, en términos de cómo se la jugaba con la modernidad. Entonces uno lo que ve ahí son elementos que uno puede traducir ahora de ciencia, tecnología e innovación, digamos, porque si uno hace el seguimiento, están, bueno, desde las creencias y el iluminado, ¿no es cierto?, está los accidentes, está la historia, están las guerras, está Nariño, están los derechos del hombre, está la ciencia, y está la investigación y la medicina y toda esta cosa. El hombre se las traía, digamos. Él, por ejemplo, fue el que fundó la Facultad de Arquitectura de la Nacional en Medellín, y fue su decano, y bueno, alcanzó a ser profesor mío también. Entonces, y ya hay digamos, cuando el banco decide primero que Pedronel Gómez haga ese mural para ubicarlo en el hall del edificio, pues es un gesto absolutamente moderno, digamos, del banco, apostarle a eso de una manera tan fuerte, digamos. Por esa misma época, más o menos, creo yo, está Rivera también haciendo un mural en el Rockefeller Center, pero bueno, lo taparon y lo quitaron después, dijéramos, el de Diego Rivera. Lo dejaron, digamos. Había una época, dijéramos, en eso, antes de esos poquitos, en esa época, y por fortuna lo dejaron ahí. No le pasó lo mismo a un mural que hizo Pedronel Gómez después en la alcaldía de Medellín. Esa la taparon porque había unas barriqueras que estaban desnudas y esa cosa, y eso pues no se podía hacer. Aquí el mural, además de su valor, digamos, artístico, digo, es el gesto del banco de darle un mural a un tipo que, entre otras cosas, pues era tachado de comunista. Pues era, entre otras cosas, porque él era militante, digamos, también de eso. Y luego lo dejaron. O sea, ahí hay el señalamiento de un itinerario de lo que debiera ser el país, de lo que el banco tenía y de lo que debiera ser el desarrollo del capitalismo, etcétera, etcétera, que está plasmado allí en ese mural. Y de otro lado, pues el sentido con el arte, ¿no? Es decir, en 1957, que es cuando se hace este mural, Colombia se está reponiendo del 9 de abril del 48, está saliendo
entre comillas, de la violencia, digamos, ¿no es cierto? En 1957 es cuando se vota el plebiscito que inaugura el Frente Nacional, una cosa terrible, ahorita vamos a mirar, para la ciudadanía, para el urbanismo, para las ciudades, etcétera, para la libertad, para la democracia colombiana, y en esa época es cuando está haciendo este mural Pedronel Gómez, y el banco pues lo tiene planteado allí. Que viene, ¿no es cierto?, a plantearse esto en esta perspectiva. Esto se va a demorar como 40 años para plantearse de esta forma, digamos, porque pues es prácticamente en la Constitución de 1991 cuando se viene a refrendar ese papel del banco, digamos, o hacerlo tan consciente. Debo decir que esto me encantó, esta graficación, dijéramos, de la cosa, pero ahí hay una relación entre esto y lo que plantea el mural, digamos, en el sentido de un proyecto de nación, dijéramos, de un papel que uno tiene que jugar, la institución del banco, en mantener la estabilidad de la nación para poder construir sobre ella una cosa que se veía muy incierta en eso. Pues en 1957 está empezando, se hace el plebiscito para que empiece el Frente Nacional en 1958 y Colombia viene de una época terrible, dijéramos, que es incluso de pronto más terrible que ahora, digamos, porque fíjense ustedes, nosotros estábamos escandalizados por lo que sacó el Centro de Memoria Histórica de 220.000 muertos en 55 años, con 44 millones de habitantes. La violencia que se dio entre los años 40 y 50, ¿no es cierto?, habla de 300.000 muertos, cuando Colombia tenía por ahí 10 o 12 millones de habitantes, ¿no es cierto?, y fue en cuestión de 15 años, digamos. Entonces en ese momento, dijéramos, está la cosa muchísimo más álgida incluso de eso. Bueno, y aquí está el Museo del Oro, entre otras cosas, es el primer museo que se construye en Colombia, o sea, es el primer edificio para museo que se construye como edificio para museo. Digamos, todos los demás museos que había en Colombia, en ese momento, correspondían a simplemente asignaciones que se hacían, ¿no? Por ejemplo, el Museo Nacional, digamos, que se había hecho en 1948, después del 9 de abril se le asignó, era una cárcel, digamos, había sido una cárcel y este era el primer museo que se hizo. Todas cosas interesantes, la historia que cuentan, pues que se compró ¿cómo se llama? El popoporo, el poporo. Y entonces dicen que era propiedad de una señora a la que se la compraron, digamos, ¿no es cierto? Pues eso pues obviamente no era propiedad de esa señora lo tenía, pero pues ella fue la que se quedó con el dinero, digamos, pero bueno, y con eso se inaugura, digamos, uno de los museos más bellos que hay en el mundo, digamos, entre otras cosas por el tipo, la tipología, digamos, de lo que guarda. Y ni así pudieron acabar con el provincianismo de esa plaza de Santander, digamos, ¿no? Es decir, es increíble, de verdad, para mí es un misterio, porque pues ninguno de los edificios hace nada, el de Avianca pues peor todavía, ¿no? Pero bueno, es el elemento ahí es un poco lo que pasa con el sino histórico, ¿no es cierto? Uno hace una apuesta por una cosa, la hace bien grande, pero cerquita le va mal, digamos, con la cosa, ¿no? Sigue. Bueno, ahí está. El otro elemento es que ya cuando, digamos, el banco empieza a tomar la perspectiva, que es muy importante para la ciudad colombiana. Vamos a ver enseguida, todos estos elementos son como una especie de prolegómeno, ¿no es cierto? Pero claro, lo más fundamental puede ser esto, digamos, en la biblioteca Luis Ángel Arango, digamos, es un hito, digamos, pero es una cosa fundamental. Esa foto es tomada desde el Cerro Monserrate. Es impresionante, digamos, la presencia que tiene, y desde ahí no pude encontrar esa foto, ya se me olvidó, pero desde ahí también se ve una vista preciosa de la ciudad que queda inmediata cuando uno se asuma al último piso de la biblioteca hacia acá, que tiene una panorámica muy interesante, digamos. Y la forma como se ha ido apropiando de estos sectores, digamos, hasta tener un elemento. Lo traigo así es porque la presencia, digamos, no solamente el rompimiento con la arquitectura tradicional, que entre otras cosas hay fotos que están ahí que muestran que eso se destrozó prácticamente con el 9 de abril del 48, ¿no es cierto? Bajaron desde La Salle, digamos, hacia acá, arrasando, digámoslo así, ¿no es cierto?
Total que cuando yo discuto con mis amigos arquitectos conservacionistas, yo les digo, pero si eso lo volvieron a reconstruir hace 20 años o 50 años, digo, pues porque eso, de todas maneras, eso se arrasó. La foto que muestran es muy impresionante aquí en la exposición. Pero bueno, ahí hay un sentido de modernidad también en discusión con el entorno, digamos, el edificio se acomoda muy bien, yo creo, porque logra mantener los paramentos y si uno camina muy rápido, pues no ve mucho la diferencia en términos urbanísticos, digamos, del sector. Pero bueno, el otro es las iglesias siempre acompañando ahí al banco, digamos, en esto, en Medellín yo siempre me crié con el Banco de la República enseguida de la Candelaria, ¿cierto? Eso siempre quedaba enseguida de la Candelaria, digamos, uno le daban la dirección en Medellín, es el que queda enseguida de la Candelaria, eso es lo que uno decía siempre en esa perspectiva. Pero bueno, sigamos en esto. Aquí hay otro elemento importantísimo, a mí me parece fundamental ese mural, digamos. Ese mural es contemporáneo del mural de Pedronel. De Pedronel es del 57, este es del 59, digamos. Pero claro, son completamente distintos, digamos, y el museo, o el banco, mejor dicho, le apuesta a las dos perspectivas, digamos. Esto es muy interesante porque, pues, ya es el futuro, digamos, no solamente y hay una explicación que puede sonar ingenua, ¿no es cierto?, lo que hay en el banco, pero es muy cierta, digamos, en el mural que está, en la entrada del mural, que está allí, que yo creo que ese mural, yo le dije a Alexis que había que hacer la manera de que la gente pudiera llegar allá más fácilmente, digamos, porque ese mural es muy potente. Pero ya sí se muestra claramente la perspectiva de la ciudad. Entonces ahí vamos, digamos, juntando dos elementos, la arquitectura y el arte, digamos, o sea, el banco apostado a mantener la estabilidad económica, a buscar que los panes tuvieran cierto precio y demás, en eso, en una perspectiva fortísima, ¿no es cierto?, pero por otro lado apostándole a la arquitectura, al arte y al urbanismo, digamos, a la construcción de ciudad, digamos, en esa. Yo no sé eso qué tan consciente, yo no he leído la historia del banco como para poder meterse en eso, sería una cosa interesante de mirar a ver qué tanta conciencia hay sobre eso, o qué tan explícitamente está planteado, digamos, porque eso políticamente tiene una significación muy grande, digamos, si se da en un sentido o si se da en el otro, digamos. En el arte sí parece muy clara la cosa, ¿no es cierto?, aun cuando uno no ve la relación con la construcción de lo que va a ir hacia el futuro, digamos, pero lo sigue construyendo y por eso hace sus centros en todos, digamos. Yo estuve la semana pasada en Quibdó, y ahí está el Banco de la República, pues que es la estructura más grande que tiene Quibdó, digamos, después de la iglesia, y de pronto antes, digamos, en la perspectiva, pero digamos la relación con el arte, y ahí ya viene entonces una relación cultural. Y eso es lo que lo hace desde ese momento, que ya uno puede asegurar que es exótico, digamos, porque es una cuestión permanente, con el arte, con la arquitectura, con el urbanismo, con la cultura. Eso va a ser muy importante, especialmente yo creo que para el futuro que tenemos que construir, para ver si le ganamos a la violencia, digamos, porque todo esto se hace pues en la más absoluta violencia que ha atravesado a Colombia durante todo esto, ¿no es cierto? Es decir, tanto en el principio con los 300.000 muertos de la violencia, más los 200, más del millón del medio millón de muertos sobre la que está construida esta sociedad, ¿no es cierto? Esta institución sigue permanentemente, no solamente los 4.500 cuadros o obras de arte que tienen en este momento, ¿no es cierto?, que pueden ser muchas o pueden ser muy poquitas, ¿no es cierto? El Museo de Arte Moderno tiene más o menos el mismo número, digamos, en el Museo Moderno aquí de Bogotá, tiene el mismo número en sus stocks, digamos, pero en esta perspectiva es muy interesante. Y claro, ya de una vez se mete en los centros de la ciudad, y claro, ya cuando las ciudades se construyen, pues quedan todas en el centro de la ciudad, digamos, aquí quedan en la Plaza Santander, en Medellín queda en el Parque Berrío, y en casi todas las ciudades está ubicada con el centro y está comprometida con el centro. Y ese es otro elemento, dijéramos, fundamental, apostarle al centro de las ciudades, digamos. Eso es lo que va también a establecer una relación de necesidad hacia el futuro, digamos, porque ahora hay que ir al rescate de los centros de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Medellín es dramática la cosa en este momento.
O sea, me decían varios intelectuales que llamé yo en estos días a Medellín, me decían que después de las 6 de la tarde ir al centro de Medellín es un complique tremendo. Y eso ha afectado mucho la programación del mismo banco allá en el centro, según lo que me han dicho, ¿no es cierto? Porque pues el banco allá no ha podido, porque pues la cuestión de la seguridad o de la inseguridad mejor es fortísimo. Este es el banco, el banco está aquí, el banco de Bogotá, de la República está ahí, ese es el negro que está ahí, y ese es el parque de Río, que muestra pues, digamos, la perspectiva de modernidad. Yo me acuerdo cuando se construyó ese edificio, pues era una referencia, digamos, de todo, de modernidad, de ampliación, alrededor del Parque de Río, en fin, que es más o menos lo que siempre ha caracterizado todos los bancos de la República en el país, en Cali, en Pasto, en la costa, tienen esa pretensión, dijéramos, de modernidad, de innovación, de nuevo, de potencia, de compromiso, digamos, en ese sentido, digamos, que yo creo que este edificio ha incidido tremendamente en eso, digamos, en que siempre que se va a construir un Banco de la República va a tener, inclusive el de Popayán, ¿no es cierto?, que es una pieza bastante, de los que más me gusta, digamos, en el sentido del juego que hacen con el urbanismo y con la arquitectura del entorno, digamos, pues tiene un dejo de modernidad muy, muy fuerte. Digamos, este es el de Barranquilla, yo no los conozco todos, Ignacio sí me los mandó, pero pues este es el de Cartagena, y bueno, están el de Pereira, el de Armenia, en fin, hay esa perspectiva, son 28, ¿no?, en todo el país, digamos. Yo no tengo fotos, yo no los conozco todos, digamos, pero este es muy impresionante, este de Pasto, digamos, ¿no?, porque le hicieron, después de que el edificio se hizo, le hicieron este parque, digamos, como un elemento de modernización de la ciudad, y yo creo que fue influenciado tremendamente por el edificio. Bueno, digamos que en ese sentido, entonces, uno tiene, ahorita vamos a mirar un poco lo que pasa aquí. Esto es una de las obras que está en este momento en una exhibición extraordinaria. Hay un fotógrafo tremendo de Vic Muñiz, un brasilero, y esta es parte de una obra que él tiene allí, que es en el mundo, digamos, y Colombia es esto lo que quedó, digamos, en una perspectiva. Es muy impresionante, digamos, la exposición en general. Y esta obra, dijéramos, la traigo yo simplemente para mostrar, digamos, lo que puede estar. Obviamente Muñiz no estaba pensando en el Banco de la República, ni muchísimo menos cuando hizo eso, pero pues plantea la perspectiva de esto. Por esto, porque, digamos, ese país, digamos, aquí hay una cosa, a mí esto también me impresionó mucho la exposición, digamos, no solamente porque yo mido unos 70, digamos, sino... Entonces acá yo medía más, pero con los años uno se va encogiendo, no sé, eso es lo que le dicen a uno los médicos, o por lo menos lo que me dijeron a mí, digamos, en eso. Porque, digamos, la idea de que finalmente el desarrollo económico lo que tiene que ver es con gente, ¿cierto?, con la gente. Es un elemento que muy pocas veces aparece en los análisis económicos, digamos. Eso es casi que la última parte de la economía, ¿no es cierto?, que uno empieza a mirar en esa perspectiva, y eso se mide en centímetros. ¿Cuánto crece la gente, digamos, o cuánto no? O sea, hace poco en Bogotá tuvimos una administración que logró que los niños crecieran 5 centímetros durante el tiempo que estuvieran en la escuela, digamos. Ese es uno de los avances más silenciados que ha habido en Bogotá, pero de los más importantes que hay, y se logró básicamente porque se introdujo la cuestión del almuerzo, el refrigerio del almuerzo en la jornada escolar, digamos. Entonces, aquí estamos hablando de gente, ¿cierto?, de cómo crece la gente y cómo piensa la gente y eso es muy raro en un banco, ¿sí?, pero es muy importante saber uno que en ese banco está esa perspectiva, digamos. Y cuando hablamos de urbanismo y cuando hablamos de ciudad, pues estamos hablando básicamente de gente.
¿sí? De hombres y mujeres que sientan, que piensan, que imaginan, Y bueno, y aquí lo que se ha logrado hacer, por lo menos en Bogotá, que eso yo pienso que tendría que potenciarse en las demás ciudades, digamos, ese es otro elemento importante que hay a tener en cuenta, a mi juicio, digamos, porque en ninguna ciudad tiene la presencia que tiene el banco y su área cultural, ¿no es cierto?, como la tiene aquí en Bogotá. Incluso las programaciones son muchísimo menos fuertes, digamos, en las ciudades que lo que puede ser aquí en Bogotá. En Bogotá es una institución, y es una institución del orden nacional. Mucha gente viene a Bogotá a ver lo del banco, las programaciones, las conferencias, las exposiciones, las cosas de esas, digamos, y uno dice, pero si allá hay banco, el Banco de la República está allá, pero la programación, quiero decir, es la presencia de la institución en el inconsciente de la gente, dijéramos, en la programación, en la capacidad que tiene de extenderse, ¿no es cierto? Aquí hay es interesantísimo porque, claro, esto es un centro muy completo, tiene salas de exposiciones, museos, una extraordinaria sala de música, tiene pues todas estas instalaciones, tiene todo el arte, tiene museos, es decir, es una cosa muy sui generis, digamos, pero la gente lo utiliza para todas esas cosas, pero también para estar, digamos, para ir, para mirar. Eso es muy importante porque, digamos, en arquitectura uno tiene que mirar, claro, los edificios, los estilos, las capacidades, es decir, todo ese tipo de cosas, pero también la gente cómo se mueve ahí, cómo se mueven los edificios, cómo va por los corredores, si mira por las ventanas, cómo ven los umbrales, si se sienta en los bordes, en fin, ese tipo de cosas son los que hacen la arquitectura, dijéramos, porque finalmente eso es lo que sale dignificando la existencia, dijéramos, un minuto que uno pase sentado en un sitio, es un minuto que vale toda la vida, digamos, en esa perspectiva, y si el material, si la textura, si el color, si las proporciones del edificio hacen por eso, pues es muy importante. Y esta es una cuestión que aquí en estos emporios de aquí del banco y de la biblioteca y todo eso son muy importantes. Pero devuélvete un instante, digamos, uno de los sitios más agradables es este hall que está aquí a la izquierda, ¿no es cierto? Y ahí sale la gente. Y el otro, esto es una performance que hicieron ahí yo no sé quiénes serían, ¿no es cierto?, en un momento determinado, pero la gente lo hace así, eso no es la única vez, digamos, yo vengo mucho aquí y puedo saber que esa tiene la perspectiva. Sí. Bueno, esto es una cosa, en el título yo puse las avanzadas del banco porque esto digamos, es una perspectiva de uno de los teóricos, este es un profesor de Columbia University, ¿no es cierto?, Michael Sonke, es un teórico, dijéramos, contemporáneo de arquitectura, pero fíjense ustedes la idea que él tiene de un elemento central que voy a insistir mucho desde aquí en adelante, porque finalmente, cuando tú estás cualificando a la gente con el arte, con la cultura, con la estética, tú lo que estás haciendo es estableciendo una nueva definición del espacio público. ¿Sí? O sea, y eso es muy necesario para nosotros aquí en Bogotá, que estamos acostumbrados a pensar que el espacio público son unos volardos, ¿sí? O que es un piso duro, o que es... No. Ahí, claro, ahí es donde la gente en el uso del espacio público se reúne, digamos, ¿no? Pero no ese no es... El espacio público es el ámbito en el cual todos participamos de las cosas que nos afectan a todos. Por ejemplo, la cultura. Por ejemplo, uno de los elementos centrales que hay aquí en Bogotá de espacio público, y yo no sé por qué le perdió la discusión con el otro ámbito, es las bibliotecas. Yo creo que cuando se hicieron las bibliotecas aquí, el espacio público se tornó inmediatamente en una dimensión de la existencia colectiva fortísima para Bogotá, y eso ha hecho mucho de Bogotá, y de Medellín ahora, y de todos los que lo plantean, porque ya la biblioteca, pues, alcanza su nivel de espacio, su idea de espacio público en el sentido de que está metida con la literatura, con el conocimiento, con la lectura, con la reflexión, que eso es lo público, que eso es lo que se hace público, que es ahí en esa discusión. En una discusión en público, uno lo que hace es simplemente plantear aquello que le permitió la lectura, la observación, la intuición,
¿sí? O sea, uno discute con el arte, con la literatura, con la economía, con el cine, con la música que tiene por dentro, con eso es que discute. Por eso es que es público. Y por eso una apuesta como la del museo, como la del banco, y toda la estructura que tiene, ¿no es cierto?, ha hecho tanto, y yo por eso ponía en el título las avanzadas hacia el siglo XXI, que significa todo el trabajo que ha hecho el banco, porque lo que ha hecho es dar un elemento en el cual se ha ido cualificando el espacio público en ese sentido. O sea, en el sentido en que los hombres y las mujeres que pueden acceder al arte, a la literatura, a las exposiciones, a la música, van creando una perspectiva de inteligencia que les permite en el espacio público establecer unas mejores condiciones para la discusión, para la formalización de proyectos, para la formalización de sociedades y demás, digamos, en ese sentido. Y aquí simplemente hay y eso en una arquitectura, pues los teóricos contemporáneos, eso está lleno, pues digamos, la teoría contemporánea de la arquitectura no solamente está absolutamente inclinada hacia lo del espacio público, ya descubrió que esa era la base fundamental de la ciudad, sino que además es la materialización real de la arquitectura, digamos, en ese sentido, digamos. Bueno, esto también es una escena en el museo, digamos, es increíble, o increíble no, es muy fortificante la manera como la gente común y corriente accede a esto, y eso es muy potente, digamos, en gran medida que los niños y las niñas pequeñas puedan encontrar un Picasso, o puedan encontrarse una exposición de una vanguardia como la que estamos mirando ahora, es muy potente en el sentido de que ya esos niños y esas niñas tienen que ser distintos a los otros, digamos, a los que nunca tuvieron oportunidad de tener eso. Pero sobre todo que se haga de una manera natural. Digamos, no es un evento extraordinario, dijéramos, la gente, uno viene un domingo aquí y eso está tuquio de gente, ¿no es cierto?, que está ahí como, yo me acuerdo como cuando chiquito me llevaban a mí al bosque en Medellín, digamos, ¿no es cierto?, que eso era un paseo normal, digamos, uno iba a eso, y aquí uno encuentra a la gente mirando, si entiende o no entiende, el arte no es para entenderlo ni nada, eso sabemos, digamos, es cuestión de que lo vean y que aun cuando yo vi a un niño de 5 años diciéndole a otro que a él no le gustaba el bacon que está allá en la exposición, ¿no? Bueno, y lo otro es esta perspectiva, yo decía que este era uno de los museos más bellos que hay en el mundo de verdad, y esa perspectiva, digamos, es muy novedosa en términos de arquitectura. Este es uno de los rincones más bacanos que tiene, pues, el museo, digamos, el de Dileto. La exposición, a mi juicio, me gustó mucho, pero yo no me imaginaba que hubiera todo esto, digamos, ¿no? Es decir, esta perspectiva, digamos. Bueno, aquí, digamos que en ese sentido, entonces, ahí hay una cosa que, por un lado va el banco, pero el país va por otro lado, digamos, es una cosa que no sé si se deba a eso se deba el que el banco, digamos, se hace poca propaganda con eso, ¿no es cierto?, y los efectos que pueda tener. Vamos, hasta que llega la Constitución de 1991, ¿no es cierto?, el Museo de Arte nace en el 92, digamos, o se materializa en el 92, según dicen allí, ¿no es cierto?, y una de las épocas más violentas que tiene el país, digamos, entonces uno en el 93 matan a Pablo Escobar, digamos, es cuando se finaliza eso, pero todo lo anterior está trazado de una cosa de estas, pero el banco sigue con su trabajo en la perspectiva de la cultura. Yo planteé aquí lo de la participación con conocimiento de autonomía, es porque la Constitución va a ser una gran beneficiaria de eso, digamos, porque tal como está planteado en la Constitución, esos elementos que son fundamentales, tanto lo de la participación como de la autonomía, ¿no es cierto?, en la redacción que tiene la Constitución es bastante abstracta, digamos. Por ejemplo, la participación tiene un problema uno con qué participa, digamos, con qué elementos participa, con qué discursos participa la gente, ¿no?, con cómo los elabora. Yo tengo para mí que gran parte de eso es
es posible sustentarlo, ¿no es cierto?, con una labor cultural, digamos. Es decir, la participación adquiere de verdad una dimensión ciudadana si está soportada en un conocimiento. Si no lo tiene el conocimiento, la participación empieza a ser muy problemática porque los elementos con los cuales se participan o son muy desiguales o pueden ser incluso contraproducentes, dijéramos, para aquello que se discuta, digamos. Entonces, una labor como la que hace esta institución, que entre otras cosas es muy sui generis. Yo no conozco ninguna otra institución en Colombia que haga una cosa similar a la que hace el banco, digamos. No digo en términos de proporción, sino siquiera en términos de propuesta. Pero bueno, lo que quería era señalar era eso en términos de la cuestión de la ciudadanía, porque pues, y ahí volvemos entonces a los puntos de coyuntura, ¿no es cierto? En este momento, la situación de Colombia es una situación, dijéramos, definitoria. Dependemos mucho de cómo queden las conversaciones en La Habana. Si se logra establecer lo que llamamos la paz, ¿no es cierto?, y hay una firma, Colombia tiene que empezar una era distinta, digamos. Y los elementos con los cuales puede contar, me parece a mí, están muy relacionados con la labor que ha hecho el banco, digamos, en términos de la creación de esa autonomía, para esa participación, para... Ahora, ¿cómo se va a plantear esta perspectiva ahí? Hasta ahora la hemos tenido, dijéramos, en el medio de la guerra, en el medio del conflicto, y ahí es muy loable, dijéramos, ¿cómo se hace hacia el futuro? Yo lo que creo es que no puede ser igual, digamos, alguna labor, y ahí es donde valdría la pena la inquietud que yo tengo en relación con lo consciente que ha sido la institución en ese tipo de cosas, digamos, porque para el futuro esa cuestión va a ser fundamental, porque pues nos la vamos a jugar hacia el futuro en una perspectiva básicamente de conocimiento. Yo traje esto está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto?, a todo el frente del banco. No sé si, la otra vez me dijeron que lo están arreglando, pero yo no sé si la estarán arreglando o no. Bueno, el artista, el mural es mucho más bonito que esto, pero no me cabía, dijéramos las dos cosas, pero ahí hay un punto, digamos, porque claro, todo esto que yo he dicho, ¿cuáles son los efectos que ha tenido en la sociedad colombiana? ¿Cuáles son los efectos que ha tenido en la ciudad colombiana? Digamos, ¿qué de tangible se puede destacar allí de eso? Bueno, ahora esto, digamos, por eso hablaba de las avanzadas, digamos, aquí se habla este es uno de los críticos más importantes que tiene la arquitectura, Hal Foster, y habla de que ahora el arte, la arquitectura se están mezclando y todo eso. Bueno, esto el banco ya lo tiene, como se los acabo de mencionar, lo ha tenido durante muchísimo tiempo, digamos, solo que esta pues es una perspectiva desde la teoría contemporánea, y cómo se plantea la relación, digamos, entre, digamos, en este caso, del edificio con el basamento que uno ve allí, digamos, la informalidad, digamos. Y ese es un elemento fundamental, porque claro, un país donde la economía, que tiene una estructura como la del banco, con esa capacidad de trabajar en términos culturales y demás, pero la economía se desenvuelve en la informalidad, en gran parte, digamos. Entonces, ahí hay una contradicción muy fuerte, digamos, en términos de la presencia efectiva que el banco ha tenido sobre esto o no, digamos. Eso lo deja para después, pero es fundamental para lo que estamos hablando, digamos, porque lo de la inquietud y la pregunta sigue. Esto también se da alrededor del banco, digamos, lo del provincianismo del Santander no es solamente la estructura espacial y demás, sino también todo lo que se hace alrededor, digamos, de esta cosa, que puede dar para fotos bonitas, pero pues digamos el punto que es lo que hay allí, digamos, en esa perspectiva. Y aquí hay una cosa, con esta cantaleta lo que quiero señalar es eso. Primero, de un lado, establecer como una discusión con mucha gente que piensa y dice, digamos, sobre todo en el último tiempo, con el informe que hicieron el Centro Nacional de la Memoria, muchos periodistas salieron a decirnos que los ciudadanos, los urbanos, los de la ciudad, no entendemos lo del campo, lo ignoramos y no sé qué, hay un desgarre de vestiduras allí tremenda, ¿no es cierto?, haciendo vernos a nosotros, los de la ciudad, como que no tenemos nada que ver con lo del campo, etcétera, etcétera. Eso es totalmente equivocado. Las ciudades nuestras son producto exactamente del conflicto.
Exactamente, es decir, si como se dice que en los últimos 55 años han llegado 5,5 millones de personas, eso es mucho más de la mitad de Bogotá, es Medellín y Cali juntas con Barranquilla, en fin, y esa gente pues está ahí, está aquí en las ciudades, está de alguna manera incidiendo sobre esas cosas. Esa tesis, pero yo la traigo a cuento es porque de todas maneras en eso se olvidan muchas cosas, digamos, esto. Y aquí es donde viene entonces la necesidad de que el banco tenga conciencia en el sentido de saber qué es lo que va a hacer, ¿no es cierto?, en esta perspectiva. Digamos. La ciudad del estado de sitio es la ciudad que surgió con el Frente Nacional, digamos, que pues negaba la posibilidad de la controversia y demás, y eso se vio en el espacio, digamos, en las ciudades colombianas se han construido muy pocos espacios públicos, digamos, es decir, y cuando se construyen, pues están relacionados con la recreación o de plano se cierran, digamos. El Parque Simón Bolívar estuvo cerrado casi 10 años aquí en Bogotá y está en todo el centro de Bogotá y es uno de los más bellos y más fuertes y más grandes de América Latina y estuvo 10 años sin que nadie entrara allá y todo el mundo le sacaba el cuerpo porque claro, casi siempre hay que pasar por el Parque Simón Bolívar para ir a cualquier lado en Bogotá, digamos. Entonces hay una falta de tradición de espacio público y demás. Por el otro lado, los efectos del banco en las ciudades, por ejemplo, en el caso del Chocó, digamos, este es de Quibdó, digamos. Pasemos ahí miren, esta es una estructura, pero esta es una estructura de hace tiempos. ¿Cuándo hicieron el de Quibdó? Alexis, yo no me acuerdo, pero eso es una estructura, pues, yo hace como 15 años que estuve allá ese era el edificio, digamos. Todavía, por eso yo decía que es el edificio más grande y más sonoro, digamos, que existe en Quibdó, digamos, de lejos, digamos, la ciudad no tiene cómo atender eso, ¿no es cierto? La ciudad es complicado, yo estuve allá mirando unas cosas de desarrollos, hay una gente ahora increíble, tienen 20, 25 proyectos para esa ciudad, que tremenda, pero la ciudad misma no arranca, digamos, los elementos alrededor y toda la ciudad, digamos, es una ciudad de 160.000 habitantes, que es más o menos la población que yo creo que tenía Bogotá cuando empezó en 1923, todo este cuento del cual estamos hablando. Y esta es la estructura urbana de Quibdó, digamos, en este momento, digamos, esto es una foto de la semana pasada. Entonces, en ese sentido, dijéramos, ya se plantea pues un reto, dijéramos, para el banco, que es un poco lo que yo quiero dejar aquí en esta charla, ¿no es cierto? Porque la arquitectura, el urbanismo, la construcción, el arte, la sensibilidad, son elementos que están en todo el centro de toda esta labor que ha hecho el banco, ¿no es cierto?, y que van a tener que seguir hacia el futuro, porque pues la próxima vez que nos encontremos será en los próximos 90 años y estos son el patrimonio que habrá que guardar para dentro de el próximo cumpleaños. Así que muchísimas gracias, eso es lo que quería compartir con ustedes. Quisiera entonces empezar con una pregunta. ¿Quién? Adelante. Perdón, es que me están diciendo que si el micrófono no quedamos grabados. Entonces, preguntas. Bueno, es que cuando usted estaba señalando acerca del espacio público, pues a mí vino a mi mente la parte como de los centros comerciales, ¿sí? Como del auge tan impresionante que han tenido como en los últimos años. Y es como que el nuevo espacio público, digo, de las personas, porque a veces como que el plan familiar, ahora sí ir al centro comercial a comer un helado, los niños salen del colegio y es el centro comercial, o sea, como que no se les está brindando a las personas como que otros espacios, o yo no sé cómo ve usted esa tendencia que se está dando respecto a eso. A ver, antes de que me olvide, digamos, digamos, como yo lo enfaticé en la exposición, el espacio público es cuando nos reunimos para tratar asuntos que nos afectan a todos, ¿no es cierto? Lo hagamos directa o indirectamente, pues,
Por eso el arte, la educación, las bibliotecas, en fin. Lo importante a señalar allí es tratar las cosas que nos afectan a todos y a todas, pues, ¿sí? En un centro comercial, eso está allá, la gente va a resolver su problema particular, cada cual, ¿cierto? El que va a comerse un helado, pues va a comerse un helado, porque tiene él ganas de comerse un helado y seguramente tiene plata para comerse el helado, y ahí comérselo allá. Y de ahí no pasa la cosa, tampoco tiene que pasar más de allá, digamos, ese es un punto. Pero es importante mantenerlo claro siempre, digamos, porque pues el espacio público no es donde va gente, ¿sí? Que muchas veces tendemos a... No, es que ahí va mucha gente, es un espacio público. No. Entonces un celador cierra la puerta y ahí se acabó, ahí no entra más nadie, digamos, ¿no es cierto? Y además lo que se va a hacer allá, repito, es una cosa particular, individual, legítima desde luego, todo, digamos, pero pues eso la relación que se establece allí no pasa más allá de la cuestión personal. Tú tienes con qué comprar, o no vas a comprar, vas a ver o a pasar un rato, incluso a pasar un rato, digamos, pero digamos uno no establece relación con ningún otro diciendo, no, mira, yo no tengo plata aquí, pero yo vengo aquí a pasar el rato, y no sé, bueno, pues páselo y punto, digamos, entonces ahora lo otro, digamos que eso, a mí no me parece problemático que haya esas cosas, digamos, ¿no es cierto? A mí lo que me parece problemático es que no hayan las otras cuestiones, digamos. Por eso yo insisto en lo exótico de la oferta que hace el banco. Entre otras cosas, a mí al final ya me resulta un poco misterioso, bueno, ¿y cuál es el interés, digamos, ¿no es cierto? Porque pues, es decir, es muy distinto cuando tú abres todas unas exposiciones, ¿no es cierto? Y abres toda una agenda de 1 año, 2 años, digamos, donde tú tienes unos compromisos con la itinerancia del arte en todo el mundo, ¿no es cierto? Simplemente para que la gente lo venga a ver. Y eso es lo que es fundamental, digamos, es ese tipo, claro, debiera haber más ofertas, digamos, porque entre otras cosas, en el simple mercado se da cuenta, uno si no venir aquí un fin de semana, digamos, en semana también, pero digamos un fin de semana, que a veces hay que hacer fila para entrar, digamos, en eso, pues, es ese tipo de cosas que lo que más hace falta, digamos. Uno podría avanzar, pero sería otra charla, digamos, en cómo en Colombia se concibe la sociedad sin el espacio público. Esta es una sociedad concebida sin espacio público. Aquí cuando tú miras cualquier cosa, digamos, excepto la Constitución, cualquier otro documento, digamos, más o menos institucional, tú vas a encontrar la gran ausencia del espacio público. No hay espacio, no se necesita. Aquí no se necesitan plazas, ni se necesitan ámbitos para que la gente se reúna a protestar no, es decir, aquí en Bogotá tenemos pues la Plaza de Bolívar y punto, digamos, no hay más, digamos, en eso, y la cierran. A veces uno dice aquí, no puede pasar por la sexta, de la quinta para abajo, porque pues está el batallón guardia presidencial. ¿Y qué pasó? No, pues que el presidente salió a tomar el sol y entonces no se puede ir, o qué sé yo, digamos, la concepción misma del espacio público, digamos, en esa... ¿no? Por ejemplo, el espectador estaba muy indignado hace como 4 o 5 días, ¿no es cierto?, con los indignados, porque pues está bien que protesten, pero no así, hombre, nos están molestando la vida, no podemos ir tranquilos, no, en fin. La idea del espacio público, del tiempo libre, digamos, ¿no? Es decir, el ocio, por ejemplo, está condenado en Colombia, uno tiene que estar a toda hora ocupado haciendo cualquier cosa, porque si no está ahí, pues empieza a ser sospechoso, digamos. Y este tipo de qué vive, qué hace, yo no sé qué hará el tipo, ¿no? Entonces, esa idea, digamos, no está contemplado en nuestro qué hacer y en nuestro qué ser, digamos, ¿no? Entonces, y claro, entonces no hay en espacio público, no hay en ese sentido, digamos, en el sentido de poder, por ejemplo, un espacio público es esto, ¿no es cierto?, donde nos encontramos a discutir una cosa. Hay un cuadro que nos llama la atención o un edificio y nos sentamos a discutir eso, pues porque el edificio lo vamos a tener que ver siempre que salgamos, entonces es mejor tener o un conocimiento, o una posición y todo eso, ¿no? Un banquero distinto de los de aquí del banco diría, estos tipos tan raros, ¿no?
Quisiera hacer un par de comentarios, Fernando, a cosas que has dicho. La primera es lo que aprendimos armando la exposición, es que sí es un banco absolutamente sui generis a nivel mundial. No hay ningún banco central que se gaste el 35% de su presupuesto en actividad cultural, y eso es lo que se gasta el Banco de la República, es decir, es un capital grande. ¿Qué tan consciente ha sido, digamos, qué tan planeado ha sido? Eso es muy interesante. Yo creo que poco, es decir, yo creo que poco en el sentido de que de manera estructurada y política lo que vamos a hacer es una cosa a largo plazo, por esto y por esto. Digamos, desde el punto de vista estratégico, yo tengo la impresión de que no fue así. Lo que sí hubo fue una apuesta a largo plazo de que la cultura es importante y la vamos a proteger y la vamos a poner al público. Eso sí, lo que quiero decir es que desde el punto de vista de estrategia, es decir, de, por ejemplo, qué tan funcional es la actividad cultural a la actividad económica del banco. Yo creo que es algo que está empezando. Yo creo que los 90 años han servido en parte para eso. Yo creo que han puesto una discusión también dentro del banco acerca de esto, por qué es importante hacerlo desde el punto de vista puramente funcional. Es decir, si nosotros queremos una cultura de la estabilidad, ¿qué papel juega la cultura en eso? De la estabilidad monetaria, ¿qué papel juega eso? Jorge Orlando Melo decía aquí en una cosa que lo invitamos, y Miguel Urrutia también, pero Jorge Orlando Melo decía, mire, es muy evidente que una de las cosas por las que el banco, el área cultural es tan importante es que cuando usted pregunta por el Banco de la República en Quibdó o en Leticia o en Honda, nadie sabe lo de la inflación. Le dicen que qué tan bonita la exposición y que cómo le quedó bonita la biblioteca y que qué bueno que uno puede ir tales días. Es decir, el referente del Banco de la República es su actividad cultural. Lo cual Miguel Urrutia dice, también en esta celebración, dijo que es muy bueno porque los bancos centrales, mencionaba él el jefe del Banco Central de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que decía que los bancos centrales eran muy antipáticos. Los bancos centrales son el tipo que se lleva el trago cuando la fiesta está buena, ¿sí? Porque el papel de mantener la inflación es siempre un papel muy antipático. Entonces el área cultural tiene también, digamos, esta funcionalidad para el propio banco. Ahora, sí es muy impresionante lo que hizo, por ejemplo, lo que tú mencionabas de la compra del Poporo. En un banco comercial, y de hecho eso se hizo, eso es oro y eso se fundía. Nosotros, es decir, yo me puedo imaginar un banquero obtuso en ese momento en una junta directiva que le dice al señor que compró el Poporo, nosotros no somos arqueólogos, nosotros somos un banco, o sea que funda eso y métalo en la bóveda, otros harán otras cosas. El Banco de la República tomó una decisión muy profunda cuando dijo, eso no se funde, vamos a empezar a recolectar y a cuidar estas cosas. Ahora, imagínense si lo que quedó fue lo que quedó, imagínense lo que había, porque en esos años debieron, es decir, eso debe ser el 1% de todo lo que fundieron. Entonces me parece que el tema, digamos, de tratar de entender qué tan estratégico es, eso es una pregunta abierta de investigación, que lo que hicimos, por ejemplo, con esto de los 90 años fue tratar de rasguñar y entender, ¿no?, qué tan estratégico sobre todo. Lo cierto es que, como tú lo has dicho, también la naturaleza jurídica y administrativa del banco le ha permitido tener una solidez y unos proyectos de largo aliento que no ha podido tener ninguna otra institución en este país. Porque eso sí ha tenido, es decir, aquí los gerentes duran 10 años, 12 años. Director de la biblioteca, yo soy el 6º director en 55 años. Es decir, es una estabilidad que además no está el vaivén político de si será que hacemos una alianza con porque es que las elecciones del próximo año no sabemos cómo van a ser, eso no existe, eso le da una gran
autonomía. Yo quería hacerte una pregunta que además sé que lo has pensado y lo has hecho, porque quisiera que lo compartieras también con quienes están acá, y es un poco específicamente el rol de las bibliotecas en esto que tú has hablado, sobre el espacio público, sobre la ciudadanía, sobre cuál ha sido ese rol que tú le ves a la construcción y a la existencia de la biblioteca. Y pongo este ejemplo que seguramente ya conoces. En el trabajo que lidera Natalia de redimensionar y repensar la biblioteca del futuro, pues hemos estado mirando distintos modelos de bibliotecas que se están haciendo la misma pregunta, que se las están haciendo en todas partes. La Biblioteca Pública de Nueva York, la Biblioteca de Boston, la Biblioteca de Helsinki, la British Library, todos están pensando qué va a ser una biblioteca en la era digital, es decir, cuando ya la gente no va a una biblioteca porque es el único sitio donde se consigue el Ulises de Joyce, ahora se descarga. Eso ya no es para eso la biblioteca, será para otras cosas. Pero una de las que más nos ha impresionado es Helsinki, la Biblioteca Pública de Finlandia o la Biblioteca Pública de Helsinki. Porque la impresión que tenemos, digamos, del video, que además los invito a verlo, es un video de 3 minutos, muy emocionante, muy bello. Lo que dice es, cuando usted llega a Helsinki, esta es una sociedad que se ha levantado en los últimos 50 años a partir de la innovación. Es decir, Nokia y el diseño, y bueno, es muy importante lo que se ha hecho desde el punto de vista de innovación. Pero cuando la gente llega a Helsinki, llega preguntando ¿dónde se ve eso? Y no lo encuentra. No hay un sitio donde uno diga esto simboliza la innovación. Entonces estos señores de la biblioteca dijeron, vamos a hacer una biblioteca que es donde la gente pueda tener el referente cuando llegue a Helsinki, le digan cuál es la innovación, el sitio donde se consigue la información, donde se combina y donde se recrea. Eso es lo que vamos a hacer. Y el concurso internacional se cerró hace un par de semanas, me imagino que deben estar por sacar quién se ganó la convocatoria arquitectónica, pero es en eso, es en la idea, la impresión que yo tengo es que quieren convertir a la biblioteca casi que en el edificio insignia de Helsinki, como la Torre Eiffel en el 1, como el Big Ben o lo que sea, es decir, el edificio insignia parece que va a ser, o sea, es mi impresión, la biblioteca va a ser como uno lo digamos, reconozca a Helsinki. ¿Cómo ves tú ese papel de las bibliotecas? El papel, digamos, ya no del banco, sino de las bibliotecas en esto que has hablado. Bueno, ahí hay una, yo lo mencioné de pasada, pero pues digamos el mundo, digamos, es decir, la relación que establecemos con lo que llamamos la realidad se ha ido complejizando, o a mí me gusta más decir que se ha ido haciendo más evidente lo complejo que eso es, o que eso siempre ha sido, digamos. De alguna manera los descubrimientos son esos, digamos, cosas que siempre fueron así, digamos, pero no nos habíamos dado cuenta cómo eran, digamos. Y entonces, por ejemplo, cuando la gente dice, no, es que ahora somos más agresivos. No, yo creo que esa agresividad siempre ha estado ahí, lo que pasa es que antes no se veía, o se naturalizaba, ¿no? Pues hasta hace algún tiempo decíamos que nosotros éramos violentos por naturaleza, digamos, ¿no? Es decir, que éramos los más violentos por naturaleza, algo en el gen de nosotros que nos hacía más violentos, ¿no? En Camboya demostraron que no éramos los campeones de eso, digamos, eso. Ahora estamos viviendo una época en la que, por ejemplo, desde el punto de vista de la arquitectura y del urbanismo, digamos, las preguntas que la ciudad le hace a las disciplinas, que yo creo que son las mismas de siempre, pero ahora, digamos, se hacen de manera mucho más evidente, digamos, por ejemplo, la necesidad de una biblioteca pública, digamos, de una biblioteca pública en el sentido de que uno pueda ir, digamos, a cualquier hora, ¿no?
que cuando uno tiene la necesidad de leer un libro pueda ir en cualquier hora a un sitio donde encuentre el libro, o lo que como libro funcione en ese momento, digamos, en esa perspectiva. Entonces, digamos, en ese sentido hay que cambiar el sentido de la biblioteca pública, digamos. Yo me crié con una biblioteca pública, alguna vez te he contado a ti, digamos, era muy interesante porque la Biblioteca Pública Piloto de Medellín tenía ya en los años 50, principios de los años 50, un servicio que llevaba un carrito, llevaba los libros a los barrios, digamos, y ahí lo afiliaban a uno, digamos, para... bueno, y ahora eso ha llegado tan sofisticado como esta de acá, digamos. Entonces, yo creo que ahora la forma de accesibilidad, porque finalmente el problema es cómo accede uno al conocimiento, digamos, el conocimiento, y ahí hablo todo, dijéramos, la sensibilidad del conocimiento, ¿no? O que es un color, o que es una textura, o que es, digamos, a eso es lo que yo digo, digamos, cuando, cómo se llega a eso, digamos. Cuando Fernando Botero legó parte de su pinacoteca aquí y a Medellín, en esa escuela la llevaba toda para Medellín, ¿no? Que Rolando y Jaramillo fueron los que le dijeron, no jodas, pero ¿cómo así? ¿No? Y ahí entre paisas dijeron, no, pues deje algo aquí, hermano, porque ¿cómo se lo va a llevar todo para Medellín? ¿No? Pero los problemas personales que tenía Fernando con Fernando Botero, no, llévelo todo para Medellín. ¿Sí? Bueno, así se resuelven las cosas, digamos, o sea, no fue una decisión de Estado ni nada, sino una cosa así de que, hombre, no joda, siga peleando con la señora, pero no pelee con nosotros, no, venga y déjenos alguito aquí, digamos, ¿no es cierto? A él le preguntaron algunos otros bogotanos que pensaban, no voy a decir los nombres, que pensaban que él estaba loco, él decían, Fernandito se enloqueció, ¿cómo va a entregar eso, no es cierto? Y él dijo simplemente una cosa, dijo, mira, hombre, es que yo lo que quiero es que los muchachos y las muchachas de aquí puedan ver un Picasso original, es decir, que vean los colores y las texturas originales del cuadro, porque es que si no van a pensar como yo pensaba cuando yo iba a la biblioteca de la Universidad de Antioquia en Medellín, que todos esos cuadros eran en blanco y negro. Fíjense ustedes lo que eso, o sea, lo que hay ahí, digamos, en lo que él plantea es todo un problema de conocimiento así, pues, o sea, una teoría del conocimiento, pero fortísima, ¿no? Es decir, es lo que hay ahí, en esa respuesta que él dio. Ese es el punto, digamos, ¿cómo haces tú que pueda acceder uno bueno, tú mencionabas el Ulises, digamos, ¿cómo llego yo ahí? Digamos, entonces, eso, pues, antes habían los libros y tú no podías ir sino a los libros y no alcanzabas sino a los libros, y claro, en sociedades como estas, de nuevo, como aquí no hay el espacio público, ¿no es cierto? No había libros, la gente, pues hay millones de casas sin un libro, porque un libro no se necesita, digamos, nadie necesita libros para vivir. Bueno, cada vez va siendo más falso eso, digamos, la gente se ha dado cuenta de que sí se necesitan los libros para vivir, y mucha gente pensamos que uno sin libro no puede vivir. Y cada vez hay más gente así, digamos, cada vez hay más gente en eso, y por eso es que las bibliotecas se van llenando, ¿no es cierto? Y ahora se llenan las redes, y digamos, ahora que las universidades se están comunicando con todas las bibliotecas del mundo, digamos, uno cada rato ve más gente que está haciendo eso. Entonces hay un tipo que está leyendo un libro en Harvard, digamos, y pues ahí sentado al pie de ese árbol, digamos, mientras se come un tamal, digamos, ¿no es cierto? El tipo está leyendo un libro en la Universidad de Tokio o alguna cosa de esa, digamos. Ahora, el problema yo no sabía lo del Helsinki, voy a mirarlo a ver, ¿no es cierto? Pero pues, digamos, ahí el punto no es si uno llega a un edificio o no llega a un edificio, uno lo que necesita es llegar al Ulises, digamos, finalmente lo que necesita es a eso, ¿no? Y las posibilidades de hacerlo. Pero lo que se va ensanchando sí es, digamos, el que el Ulises pueda llegar a más gente cada vez más, digamos, y llegar, y ya no solamente llegar y leer el libro, sino leer toda una,
disertaciones alrededor del libro, ¿no es cierto? Lo que pasa con Amuli, o lo que pasa con Stephen Dedalus, o lo que pasa con cada uno de ellos, digamos, ¿no es cierto? Que cada vez se van encontrando más ensayos sobre eso, y eso uno baja el libro y se baja 800 o 400 artículos alrededor de la misma cosa. Ahora, el asunto es que yo sí pienso que eso siempre necesitará una edificación, digamos. O sea, siempre habrá la necesidad de un espacio para eso. Eso no va a estar en la nube, como se dice, ¿no es cierto?, sino que siempre habrá un sitio para eso. Recuerdo que hace algunos años, hace como unos 10 años, dos urbanistas muy importantes, que Manuel Castelli y Jordi Borja, ¿no es cierto?, escribieron un artículo donde los tipos decían que prácticamente los teléfonos y todas estas comunicaciones que tenemos en la internet, todo eso iba a acabar con el espacio público, porque la gente no se iba a volver a reunir nada, porque eso se iba a acabar con eso, ¿no es cierto? Ellos lo que no se imaginaron nunca era que la gente iba a utilizar eso para poderse reunir con más berraquera, digamos, y con más eficacia, digamos, en un momento determinado, ¿no?, como lo está viendo el mundo ahora, digamos, porque finalmente hace poco estaba en una conferencia con uno que estaban despotricando contra el internet y todo eso. Yo me acordé de una discusión que tenía pues Oscar Wilde con unos amigos, porque con lo del teléfono, cuando inventaron el teléfono, ¿no es cierto? Y entonces los otros despotricaban con el teléfono, y finalmente, y entonces él lo que decía es que lo importante es lo que se diga por teléfono, no el teléfono. Y tiene razón, digamos, porque finalmente el computador es lo que uno le meta, ¿no es cierto? Como dice Castoriadis, si uno le mete ahí conocimiento, pues sale conocimiento, pero si le mete otra cosa, pues sale esa es otra cosa, ¿no? Digamos, y eso sí no se va a acabar nunca, digamos. Entonces, el sitio, porque, digamos, para terminar con lo que tú dices, con lo de la lectura, digamos, porque es que el punto es poder leer, digamos, y para uno leer sí necesita unas ciertas condiciones, esté en el Kindle, o esté en la biblioteca, o esté en la casa, o esté por ejemplo, uno en los Estados Unidos o en los países europeos, uno ve la gente leyendo mientras va en el transporte público. Yo creo que los colombianos seríamos muchísimo más críticos y menos violentos, ¿no es cierto?, si pudiéramos leer en el transporte público, digamos, para poner un caso. Entonces, no, las bibliotecas van a seguir existiendo. La forma, pues, ya cada vez habrá más, porque depende también como eso. Mira, eso pasa como con esto termino en la cuestión de la medicina. Ahora tú sabes, es no tanto ver cómo se cura la gente, sino ver cómo no se enferma, ¿sí? Digamos, la medicina va en eso, digamos, las grandes investigaciones que se hacen ahora en medicina es los procedimientos a través de los cuales las enfermedades se pueden diagnosticar o se pueden investigar antes de que le peguen a la gente, digamos. Y entonces, eso, por ejemplo, va a tener un efecto sobre la hospitalización, digamos, que la gente lo que se va a buscar es que no se vaya a los hospitales, digamos. Entonces, en ese sentido, pues, hay una escuela ya de medicina que busca que en los hospitales, por ejemplo, no haya ascensores, para que la gente vaya por escaleras, porque subir escaleras es uno de los elementos fundamentales para mantener, bueno, una cantidad de cosas que no tienen. Los ascensores son para bajar nomás, por los esqueletos, solo para bajar. Y hay una arquitectura para eso, obviamente. No, yo retomando un poco tu inquietud frente a como al papel de las bibliotecas hoy y al futuro, no sé, y mirando lo que ustedes conocen de Helsinki, pero uno nomás, desde la perspectiva pues mía muy local, uno mirando también las bibliotecas hoy, yo creo que también tienen otras tendencias para reunir las personas, ¿cierto? Entonces pongamos las bibliotecas que afortunadamente se han construido en Bogotá o se han construido en Medellín, esas bibliotecas se van convirtiendo también como en unos centros de reunión, donde también las personas se acercan a ellas no solamente en busca pues de lo que ésta le proporciona como en el sentido tradicional de la lectura, sino de otro mundo de espacios que le posibilitan a la ciudadanía
como esos tipos de encuentros y como tener como unos puntos, y ahí sí retomo también una pregunta que hacía acá la señora, de cuáles son como esos espacios, ¿cierto? Entonces también es posible que hoy estamos viendo que muchas familias no solamente llevan el niño al centro comercial, sino que lo llevan a la biblioteca de la localidad o de la comuna o de eso, porque allá también hay, digamos, espacios de recreación, por decirlo algo, porque hay unas muy bonitas con sus cosas, centros verdes, etcétera, o porque hay salas de lecturas especializadas para los niños, o porque hay cine, o porque hay teatro, o porque hay exposiciones. Entonces yo creo que también el mundo de las bibliotecas hoy se tiene que estar replanteando también cuáles son los intereses, además, pues cuáles son los otros intereses que voy a redondear, que le interesan a los ciudadanos. Entonces creo que ahí también hay unas inquietudes muy importantes que las bibliotecas se tienen que replantear de acuerdo con los contextos en que están, en donde funcionan. Si en esa gran ciudad eso es una inquietud, validísimo que sea ahí en ese punto de encuentro de lo que es esa percepción de lo que es esa ciudad. Cada ciudad, me imagino, de ahora en adelante, en el mundo, pues tendrá que buscar esas inquietudes que tenemos los ciudadanos para mirar, no es que, como hay libros no sé dónde, no, esto se cerró, no, esto no se cerró, esto tendrá otros puntos, otras perspectivas que hagan posible que la ciudadanía se acerque más a ellos en busca de conocimiento de otra naturaleza, otra forma de acercarse al conocimiento. Pero yo creo que ahí es donde debe estar la creatividad de las personas que están al frente de estas instituciones, no como individuos solitarios, pero sí como de propuestas alternas que se puedan socializar, que se puedan pues como, ahí sí participar a la ciudadanía, también qué espera de ellos, porque a uno también le pueden construir cualquier cosa, un cohete, y a mí no me interesa un cohete, o a la mayoría de la ciudadanía no le interesa el cohete. Entonces también eso también es lo que yo digo, también la forma de hacer partícipe a los ciudadanos como de eventos que van a ser de largo aliento y largo plazo, que no es cualquier inversión o que no es cualquier proyecto, que tenga siquiera un mínimo de validez, digamos, o de consensos y de estudios frente a cuáles son como las perspectivas que la gente tiene alrededor de esto específico que es una biblioteca, por ejemplo. Bien, voy a verme obligado a cerrar porque nos cierran el lugar y no queremos pasar todo el fin de semana aquí encerrados, o bueno, hasta mañana a las 8 de la mañana que abrimos. Fernando, muchísimas gracias y sobre todo una invitación para que estés acá muchas veces. Es un gusto escucharte. Creo que últimamente he oído mucho una palabra que yo no la entendía mucho y todavía tengo problemas, pero es espacios o conversaciones o discusiones o discursos inspiradores, y esto fue realmente muy inspirador. Nos da, creo que Natalia coincide conmigo en que nos abre muchas cosas en un momento además en el que estamos en una discusión muy profunda, como sabes, Fernando, de lo que va a ser el futuro de esta biblioteca y de lo que va a ser el futuro, como dice Esperanza, más que esta biblioteca, de esto como centro cultural. Y a mí me queda una cosa rondando, y es que ante la inexistencia de espacios públicos, ese es el desafío que tiene contracorriente en esta sociedad, generar un espacio público para crear y construir ciudadanía. Eso es probablemente lo que le queda digamos, el desafío para los próximos años. Así que, como te he dicho, te vamos a seguir molestando mucho y ha sido muy interesante. En próximos días lo vamos a tener en la web, la charla. Y pues estas casas, ustedes a quienes han venido, les agradezco mucho, otra vez en nombre de la Sugerencia Cultural y de la biblioteca. Bueno, buen fin de semana.